Amigos, tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. Nuestro compañero Dean Cárdenas con los detalles. Dean, buenas tardes, te escuchamos. Jennifer, buenas tardes. Hace unos minutos se inició la exposición de la congresista Rosa Bartra en torno al proyecto Gasoducto Sur Peruano, uno de los proyectos que se ha investigado en lo que es la Comisión Lavajato. En estos momentos está ella dando detalles de este informe, esta investigación, luego de haberse expuesto aquí un video relacionado a los pormenores de la indagación realizada por este grupo de trabajo. Escuchemos a la congresista Rosa Bartra. Gasoducto Sur Peruano, integrada por las empresas Inversiones en Infraestructura, Transporte por Ducto SAC y Enagas Internacional SLU. Hechos relevantes alrededor de este megaproyecto. Los hechos relevantes del proyecto son los siguientes. Pagos mensuales registrados en la agenda de la señora Nadine Heredia, bajo el nombre de Marcelo, y pago de $3 millones, proyecto OH, entre mayo y diciembre del 2011. La reunión de Marcelo Odebrecht, Jorge Simoes Barata y Luis Antonio Mameri con el señor expresidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno, y el pago de $100 millones a la offshore Cusco Pipelines. El tercero, el mensaje a la Nación del 28 de julio de 2012, en que se expresa la decisión política de concesionar el proyecto Gasoducto Sur Peruano sobre el trazo del Gasoducto Andino del Sur, presentándolo como complementario, cuando en realidad no lo era. Transferencias bancarias entre las empresas de Odebrecht, con un sospechoso movimiento patrimonial de Kuntur Inversiones en Infraestructura, OPI y OPIC, empresas de Odebrecht. Convocatoria a concurso de un proyecto no factible y no viable y favorecimiento normativo a Odebrecht. Sexto, las denominadas sesiones no presenciales de proinversión, en que se tomaron acuerdos para favorecer a Odebrecht. Séptimo, la descalificación de Gasoducto Peruano del Sur, la adjudicación de la concesión al postor con oferta más elevada y la consiguiente firma del contrato lesivo al país. Octavo, laudo arbitral a favor de la empresa Kuntur. Noveno, la no aplicación de la cláusula anticorrupción. Décimo, compra de activos y gastos realizados por la señora Rocío Calderón sin justificación de ingresos. 11º, incremento patrimonial de la señora Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia. Y 12º, compra de inmueble por Jorge Merino Tafur sin acreditar pago en efectivo. Primer hecho. Los primeros pagos sospechosos recibidos por Nadine Heredia de un denominado Marcelo se dieron entre diciembre de 2009 y enero de 2011, sumando $340.000. Otros pagos en el marco del denominado programa OH de las planillas italiano de la Caja 2 de Odebrecht se producen entre mayo de 2011 y diciembre del mismo año, cuando Ollanta Humala, el esposo de la señora Nadine Heredia, ya ejercía la presidencia de la República. Por otra parte, las operaciones de compra de inmuebles, viajes, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, ponen de manifiesto la tenencia directa de activos no justificados, así como la disposición de ingresos no justificados de las personas de Rocío Calderón, Susana Binatea Milla, Nadine Heredia y Antonia Alarcón. Por lo manifestado, existen indicios suficientes para presumir que Nadine Heredia habría cometido el delito de lavado de activos, tanto por la modalidad prevista y sancionada en el artículo 1 como en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106. Así, se tiene que, al haber contribuido con que Jorge Enrique Simoes Barata transfiera dinero cuya procedencia ilícita conocía, actuó como cómplice del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia, donde el autor del delito sería Jorge Simoes Barata. El 28 de marzo del 2012 se produce una reunión entre Marcelo Odebrecht, Jorge Simoes Barata y Luis Antonio Mameri. Ellos se reúnen con el expresidente Ollanta Humala en Palacio de Gobierno. Ese mismo día, Odebrecht paga $69 millones mediante un depósito en el banco Scotiabank, monto del cual se transfiere a Nueva York
66 millones de dólares a la cuenta del offshore Cusco Pipelines. Marcelo Odebrecht ha declarado que en total pagó más de 100 millones de dólares por las mencionadas acciones. A partir de esta reunión se registran una serie de actos de gobierno orientados a facilitar la adjudicación del proyecto Gasoducto Surperuano a la empresa Odebrecht en términos excesivamente favorables a la empresa y lesivos al país. Según los testimonios de Marcelo Odebrecht, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura, OPI, pagó 100 millones de dólares por una empresa que tenía solamente 62 millones de soles de capital social, es decir, alrededor de 20 millones de dólares, deudas por los estudios de impacto ambiental y otros estudios por 34.2 millones de dólares. Un contrato de concesión incumplido y una carta fianza de garantía del contrato de concesión por 66.7 millones que debió ejecutarse, pero no ocurrió así, y que tampoco fue ejecutada, que debió ejecutarse durante el gobierno de Alan García, pero no ocurrió así, y que tampoco fue ejecutada durante el gobierno de Ollanta Humala. Por el contrario, se devolvió la carta fianza a Kuntur Transportadora de Gas. La comisión investigadora ha identificado que el destino de 66 millones de dólares de los 69 millones depositados por Odebrecht en el Scotiabank como pago por las acciones de Cusco Pipelines en Kuntur Transportadora de Gas fue el JP Morgan Chase Bank de New York. Asimismo, se ha tomado nota que en la operación de compra-venta de las acciones de Kuntur, pagada al accionista Cusco Pipelines, la SUNAT determinó una omisión del impuesto a la renta de 33.211.678 soles, que al cambio de entonces equivalía a 14.936.633.32 dólares. Por los hechos señalados, se ha determinado recomendar denuncia constitucional por responsabilidad penal que habría cometido el ciudadano Ollanta Moisés Humalatazo en su calidad de expresidente de la República por la presunta comisión del delito de colusión agravada, considerando en este acto en calidad de cómplices a Marcelo Odebrecht, Jorge Simoes Barata y Luis Antonio Mameri. Tercer hecho. El 28 de julio del 2012, el expresidente Ollanta Humala, en su calidad de presidente de la República, en su mensaje a la Nación, anunció el proyecto que después tomaría el nombre de Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo de Gasoducto Surperuano, presentándolo como un proyecto complementario al de la concesión del Gasoducto Andino del Sur, bajo titularidad de Kuntur Transportadora de Gas, empresa 100% perteneciente a Odebrecht desde el 28 de marzo del 2012, fecha en que precisamente Marcelo Odebrecht se reunió con Ollanta Humala en Palacio de Gobierno. De acuerdo con esto, el anuncio presidencial en el referido mensaje habría sido en cumplimiento del acuerdo colusorio materializado exactamente 4 meses antes. Lo indicado ha llevado a determinar la recomendación de denuncia constitucional contra el ciudadano Ollanta Humala en su calidad de expresidente de la República por infracción al principio de buena administración, contenido implícitamente en el capítulo 4 del título primero y específicamente en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, al haber participado en el impulso del lesivo proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Surperuano. Dicha participación consistió en el favorecimiento de intereses privados en desmedro de los intereses de la nación, materializado, en parte, por la emisión de diversos instrumentos normativos, tales como las resoluciones supremas 05-2013-EF y 015-2013-EF, que hicieron posible la concesión del citado proyecto y, asimismo, anteponer intereses privados al garantizar deudas contraídas por la sociedad Gasoducto Surperuano S.A. a través del Decreto Supremo 207-2014-EF. Cuarto hecho.
Entre el año 2011 al año 2014 se realizaron voluminosas transferencias bancarias no justificadas por operaciones comerciales entre las empresas de Odebrecht, la offshore Odebrecht Overseas y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, hasta por 1.400 millones de dólares. Al mismo tiempo que se produjeron sospechosos movimientos patrimoniales de Kuntur Inversiones en Infraestructura, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. Movimientos que, finalmente, abonarían a la formación del capital social de Gasoducto Surperuano. Por lo expresado, existen indicios que permiten presumir responsabilidad penal en la que habría recaído en las personas señaladas, conforme a la redacción prevista y sancionada en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, antes de ser incorporada la modificación del Decreto Legislativo 1264, por parte de las personas Claudia Teresa Jocama Cuae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Jens, Luis Lindgren Costa y Jorge Enrique Simoes Barata. Quinto hecho. Convocatoria a concurso de un proyecto no factible y no viable y favorecimiento normativo a Odebrecht. Proinversión realizó la convocatoria de un proyecto que carecía de factibilidad al no tener garantizadas ni la oferta del gas transportable ni la demanda del mismo, al no estar sustentado en las leyes del mercado. El proyecto carecía de sostenibilidad, por lo que requirió del apoyo del Estado bajo la modalidad de la imposición de la recaudación mediante cobros a los usuarios de electricidad para convertirlos en los denominados ingresos garantizados, que constituyen una modalidad de financiar indebidamente la inversión que rentabilizan a su favor los concesionarios privados. Lo mismo ocurre con la denominada deuda garantizada, mediante la cual es el Estado peruano quien asume el riesgo financiero del concesionario. De acuerdo con Ocinermin, las empresas prestadoras de servicios de electricidad recaudaron por concepto de adelanto de ingresos garantizados la suma de 136.862.519 dólares entre mayo de 2015 y junio de 2017, que depositaron en el fideicomiso recaudador pagador a cargo del Citibank. Estos hechos han llevado a establecer que los miembros del Consejo Directivo de Proinversión, durante el periodo en que se adjudicó el proyecto, tuvieron una intervención relevante para la legalización de todo lo ejecutado por el Comité Pro Seguridad Energética en materia de implementación del acuerdo colusorio adoptado al más alto nivel entre Ollanta Humala y los funcionarios de la empresa Odebrecht para adjudicar el proyecto técnicamente no factible ni autosostenible, como si lo fuera, a favor de Gasoducto Surperuano. Sociedad bajo control de Odebrecht, organización que resultaría beneficiaria de las transferencias de recursos y garantías otorgadas por el Estado para dotarle al proyecto de la viabilidad que no tenía. Luis Miguel Castilla Rubio, utilizando el dominio que le daba a su cargo de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión, permitió que el acuerdo colusorio se implementara en Proinversión, avalando las sesiones no presenciales de su Consejo Directivo y aprobando en ellas las propuestas del Comité Pro Seguridad Energética, cuyos miembros habrían sido designados a propuesta de Jorge Barata y de Nadine Heredia, según la declaración del colaborador eficaz TR-01-3D2. Además de Castilla Rubio, se ha identificado la participación de Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas, de Lodoro Octavio Mayorga Alba, exministro de Energía y Minas, de René Helber Cornejo Díaz, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Juan Manuel Benítez Ramos, exministro de Agricultura, de José David Gallardo Q, exministro de Transportes y Comunicaciones, de Milton Martín Bonges Lacerna, exministro de Agricultura y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, exministro de Transportes y Comunicaciones. Sexto hecho. Las denominadas sesiones no presenciales de Proinversión en que se tomaron acuerdos para favorecer a Odebrecht.
Bajo el nombre de sesiones no presenciales o también denominadas virtuales, se escondió el hecho de que los funcionarios encargados no tomaban decisiones, sino que, omitiendo sus funciones, daban una apariencia de institucionalidad a la implementación de acuerdos colusorios que se tomaban al más alto nivel entre funcionarios públicos del gobierno peruano y directivos de la brasileña Odebrecht. En estas sesiones se tomaron acuerdos que luego se firmaron entre el Ministerio de Energía y Minas y la Sociedad Gasoducto Surperuano, que obligaba a aplicar un mecanismo de cobros indebidos a los usuarios del servicio de electricidad para pagar a la empresa Odebrecht por servicios no prestados por 34 años. Esta práctica perjudicial para el Estado, a juicio de la Comisión, amerita la denuncia constitucional contra los ciudadanos Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Humberto Merino Tafur, Elodoro Octavio Mayorga Alba y René Helber Cornejo Díaz, Juan Manuel Benítez Ramos, José David Gallardo Q, Milton Bonges Lacerna y Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, cada uno de ellos en su calidad de exministros y en esa condición de exintegrantes del Consejo Directivo de Proinversión, por infracción del artículo 39 de la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto con condiciones negativas para los intereses de la nación. Séptimo hecho. La descalificación de Gasoducto Peruano del Sur y la adjudicación de la concesión al postor con oferta más elevada. Marcelo Odebrecht ha declarado que conversó con el presidente Techint y con GDF Suez, miembros del consorcio Gasoducto Peruano del Sur, el competidor de Odebrecht, con la finalidad de conseguir que Odebrecht se convierta en postor único. Fue precisamente GDF Suez la empresa que redujo su participación, creando la oportunidad para que el Comité Pro Seguridad Energética descalifique indebidamente, transgrediendo las bases del concurso, al competidor de Odebrecht, quedando el consorcio de este, Gasoducto Surperuano, como postor único, lo que era el propósito confesado de Marcelo Odebrecht. Esto dio lugar a que la concesión se adjudicara al postulante que presentó la oferta económica más costosa. Por lo expresado, se presume la comisión del delito de negociación incompatible y de colusión agravada por parte de los ciudadanos Jaco Paul Rosas Romero, exdirector de promoción de Proinversión, Luis Renato Sánchez Torino, expresidente de la Comisión de Evaluación de los sobres número 2 y sobres número 3 del concurso para adjudicar la concesión del Gasoducto Surperuano y exjefe del proyecto en seguridad energética, Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética, María del Rosario Raquel Patiño Marca, exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, y Rosa María Soledad Ortiz Ríos, exmiembro del Comité de Pro Seguridad Energética de Proinversión como funcionarios públicos. Asimismo, se presume la comisión del delito de colusión por parte de la ciudadana Claudia Jocama Cuae, como cómplice particular. Octavo hecho. Devolución de la carta fianza de Kuntur Transportadora de Gas, ascendente a $66 millones. A fines del año 2014 ya ha firmado el contrato de concesión de Gasoducto Surperuano con el Estado, existiendo dos proyectos de transporte de gas superpuestos en el mismo trazo. Kuntur Transportadora de Gas argumentó fuerza mayor, renunció a la concesión y reclamó la devolución de la carta fianza que garantizaba el cumplimiento del contrato de concesión que precisamente no había honrado desde el año 2008. Aparentemente, no existiendo acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, la diferencia se llevó a la decisión de un árbitro único, que las partes acordaron sea Alfredo Juan Carlos Danmer Lira, quien había sido presidente de Ocinermin, precisamente durante parte del periodo en que Kuntur había incumplido el contrato. De esta manera, el 30 de diciembre de 2014, el experto técnico, el ingeniero Alfredo Juan Carlos Danmer Lira, emitió la decisión final, definitiva e inapelable, y concluyó que el concedente debe abstenerse de ejecutar la garantía y la debe devolver al concesionario,
con lo que se impidió que el Estado se resarciera del incumplimiento de Kuntur Transportadora de Gas, Odebrecht, bajo el paradójico argumento de una fuerza mayor, causada por una nueva concesión otorgada a la misma Odebrecht, que era dueña de Kuntur. El señor Alfredo Juan Carlos Dahmer Lira, en su condición de árbitro único, resolvió el laudo arbitral a favor de la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A., de propiedad de Odebrecht, ordenando la devolución de una carta fianza ascendente a $66 millones, pese al incumplimiento de las obligaciones que la empresa había asumido al solicitar la concesión definitiva para la construcción del gasoducto del sur. De acuerdo con los hechos investigados, existen, por lo tanto, a juicio de la Comisión, indicios que permitirían atribuir al ciudadano Alfredo Juan Carlos Dahmer Lira la presunta comisión del delito de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, concordante con el artículo 386. Noveno hecho: la no aplicación de la cláusula anticorrupción. La cláusula 5 del contrato firmado el 23 de junio del 2014 señala que el concesionario, ninguno de sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer, ni intentar pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal en relación a la concesión, el contrato y el concurso. Concluido el mandato de Leodoro Mayorga en el Ministerio de Energía y Minas, se hizo cargo de dicha cartera Rosa María Soledad Ortiz Ríos, quien, a pesar de que se hicieron públicas las irregularidades del proceso de adjudicación del gasoducto surperuano y que progresivamente se fueron conociendo las prácticas corruptas de la empresa Odebrecht, las mismas que inclusive alcanzaban al entonces presidente Ollanta Humala, no aplicó la cláusula anticorrupción. Dicha conducta amerita, a juicio de la Comisión, formular denuncia constitucional contra Rosa María Soledad Ortiz Ríos por la presunta comisión de los delitos de colusión y omisión de actos funcionales, previsto y sancionado en el artículo 384 y 377 del Código Penal, en su calidad de exministra de Energía y Minas, por cuanto no activó la cláusula anticorrupción del contrato del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano. Décimo hecho: compra de activos y gastos realizados por Rocío Calderón. La ciudadana Rocío del Carmen Calderón Binaté, entre los años 2011 a 2015, habría percibido un ingreso total aproximado de $304.882, con los cuales, durante dicho periodo, adquirió 2 propiedades en los distritos de La Molina y La Victoria, así como un auto. Pero, además, compartió su línea crediticia con la ex primera dama Nadine Heredia, quien, como ya se ha señalado, habría recibido dinero de proveniencia ilícita por parte de los funcionarios de la empresa Odebrecht. Destacamos que los ingresos de Calderón provienen del ejercicio de cargos públicos en el Congreso de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sector regido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el OCE, y en la Secretaría General de la Presidencia de la República. Simultáneamente a la prestación de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores percibió ingresos de la empresa brasileña OAS. Los gastos que, a través de Rocío Calderón, habría realizado la señora Heredia, según se ha identificado, ascenderían a $38.107.84 entre el 2012 y el 2015. En relación con las tarjetas de crédito de la señora Calderón, del 2011 al 2015, destacan gastos por $70.000 en las tarjetas Visa Platinum y $98.000 en 2 tarjetas del Citibank Visa Gold. Por estos hechos se ha determinado que existen indicios que permitirían atribuir a la ciudadana Rocío del Carmen Calderón Binatea
la presunta comisión del delito de lavado de activos en calidad de autora, de acuerdo a la redacción prevista en el Decreto Legislativo 1106, vigente a partir del 10 de abril del 2002. 11º hecho. Incremento patrimonial de Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia. La señora Antonia Alarcón tenía por fuente de ingresos la actividad de movilidad escolar. Sin embargo, la actividad laboral realizada por ella no se condice con los incrementos patrimoniales registrados, donde se incluye la adquisición de inmuebles realizados en coordinación con el señor Filomeno Serna Guía, como ya se ha descrito previamente. Se ha observado que un conjunto de transferencias realizadas entre la señora Alarcón, Filomeno Serna y personas de sus entornos familiares tendrían indicios razonables de un presunto delito de lavado de activos, en razón de observarse tipologías como el uso de testaferros, operaciones anómalas, pagos no acreditados, entre otros. Las mismas que sirvieron de justificación para que la persona en mención adquiera en el año 2014 una casa en Surco por la suma de $400.000 sin sustentar su procedencia legal. Por lo investigado al respecto, existen indicios que, a juicio de la Comisión, permitirían atribuir a la ciudadana Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia, la presunta comisión del delito de lavado de activos en calidad de autora, de acuerdo a la redacción prevista en el Decreto Legislativo número 1106, vigente a partir del 10 de abril del 2002. 12º hecho. Compra de inmuebles por Jorge Merino Tafur sin acreditar pago efectivo. El señor Jorge Merino Tafur se desempeñó como ministro de Energía y Minas desde el 11 de diciembre de 2011 al 24 de febrero de 2014, cumpliendo un rol de primer orden en el proceso de preparación de la convocatoria del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo de Gasoducto Surperuano, conforme a la escritura pública 344 del 14 de mayo de 2014, de una notaría local. La empresa Aleph Inversiones SRL, representada por su hermana Hilda Amparo Merino Tafur, vende al exministro Jorge Humberto Merino Tafur el inmueble, cito, en Lince, por la suma de $755.000, de los cuales $480.000 fueron pagados en efectivo y $275.000 mediante depósito bancario en una cuenta corriente del BBVA Continental, sin que se exhiba medio de pago alguno. Operación sospechosa, vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos. Ejecutarse una transacción sin acreditar la procedencia lícita del dinero, su materia y con personas de su entorno familiar. Por lo expresado, se presume la comisión del delito de lavado de activos por parte del ciudadano Jorge Humberto Merino Tafur, en calidad de autor. Conclusiones. La hipótesis general esbozada por esta comisión señala que los proyectos se llevaron a cabo para utilizar recursos económicos del Estado y para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, Camargo Correa, a sus consorciadas, a funcionarios y a particulares. El complejo mecanismo que envuelve al proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano tiene sus inicios en el proyecto de transporte por ductos del gas de Camisea del sur del Perú. El proyecto Gasoducto Andino del Sur fue otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas el año 2008 y ese mismo año el Estado y la citada empresa suscribieron el contrato de concesión respectivo. De esta manera, durante el gobierno del expresidente Humala, en marzo del 2012, Odebrecht compró las acciones de Kuntur, convirtiéndose en la práctica en la concesionaria del proyecto Gasoducto Andino del Sur. Ese mismo día, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri tuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con el expresidente Humala. Unos días después se emitió la ley 29.852. A los 4 meses, en julio del 2012, el expresidente anunció la concesión del nuevo proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano. Ya se ha descrito lo que ocurrió
en el interín que el proyecto del gasoducto andino del sur había quedado paralizado. Ante este hecho, correspondía ejecutar una carta fianza que Cuntur había otorgado a favor del Estado, en garantía del cumplimiento de sus compromisos. Sin embargo, no se ejecutó la carta fianza, como también ya se mencionó. El 4 de enero de 2013, Proinversión decidió, mediante acuerdo de Consejo Directivo, incorporar al proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano al proceso de promoción de la inversión privada. Posteriormente, el Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 005-2013-EF ratificando el citado acuerdo. Y más tarde se emitió la Resolución Suprema 015-2013-F por la que se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada relativo al mencionado proyecto. De esta manera, se dio inicio al proceso de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, acompañaron hechos irregulares. El nuevo proyecto se había realizado sobre el mismo trazo geográfico del proyecto Gasoducto Andino del Sur y el segundo, el nuevo proyecto, se había iniciado sin haberse comprobado previamente la existencia del gas. Aún así, Proinversión condujo el proceso de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano hasta que finalmente fue otorgado a la sociedad Gasoducto Sur Peruano. Esta empresa tenía como accionista la empresa Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ducto SAC, conducida por funcionarios de Odebrecht, y a Enagas Internacional SLU. Después de otorgado el proyecto, el Ministerio de Energía y Minas suscribió el contrato de concesión con la sociedad Gasoducto Sur Peruano. Esta situación dio lugar a la coexistencia de dos proyectos superpuestos sobre un mismo trazo, pertenecientes en la práctica a la misma empresa, Odebrecht. En el contrato se establecieron cláusulas lesivas para los intereses de la ciudadanía. Mediante el punto 14 del referido acuerdo, el Estado se comprometió a otorgar ingresos garantizados a favor del gasoducto sur peruano. Este concepto en la práctica fue una de las formas utilizadas para obtener financiamiento de la obra y la garantía de pagos a la empresa por gas no transportado con dinero proveniente de cobros a los usuarios de los servicios de electricidad y transporte de gas de proyectos ajenos. Asimismo, se emitió el Decreto Supremo 207-2014-F para que Gasoducto Sur Peruano pudiera obtener dinero por préstamos garantizados por el Estado peruano. Esto le permitió a la empresa conseguir 2 empréstitos por un total de 170 millones de dólares provenientes de la Corporación Financiera de Desarrollo. En síntesis, la decisión de llevar adelante el gasoducto sur peruano no se sustentó en fundamentos técnicos acreditados, sino que, por el contrario, se descuidó su factibilidad, su autosostenibilidad y la capacidad de financiamiento, siendo determinante el interés en la obtención de beneficios diversos. Todo ello con la participación directa e indirecta de diversos personajes del gobierno peruano y también de particulares y empresas privadas. Esta comisión, por lo tanto, formula las siguientes recomendaciones. Remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a efectos de que inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tasso, por la infracción del artículo 39 de la Constitución, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Segundo, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efectos de que se inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y Finanzas, Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas, Elodoro Octavio Mayorga Alba, exministro de Energía y Minas, René Helbert Cornejo Díaz, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Manuel Benítez Ramos,
exministro de Agricultura, y José David Gallardo Q., exministro de Transportes y Comunicaciones. Todos ellos exmiembros del Consejo Directivo de Proinversión por la infracción del artículo 39 de la Constitución, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Tercero, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a efectos de que se inicie procedimiento para formular denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tazo, por el delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, ello conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso. Cuarto, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efecto de que se inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Humberto Merino Tafur, Elodoro Octavio Mayorga Alba, Milton Martín Bonges Lacerna, Juan Manuel Benítez Ramos, René Helbert Cornejo Díaz, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, José David Gallardo Q., todos ellos exmiembros del Consejo Directivo de Proinversión por el delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Quinto, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efecto de que inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Rosa María Soledad Ortiz Ríos, exministra de Energía y Minas, por los delitos de omisión de actos funcionales y colusión agravada, tipificados en los artículos 377 y 384 del Código Penal, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Sexto, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efecto de que inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas, por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 1 y 2 de la Ley 27765 y el artículo 400 del Código Penal, que habría cometido la señora Nadine Heredia Alarcón. Octavo, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, que habría cometido los ciudadanos Rocío del Carmen Calderón Binatea y Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia. Noveno, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 de la Ley 27765, que habrían cometido Claudia Teresa Jocama Cuae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Gens y Jorge Enrique Simoes Barata. Décimo, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión de los delitos de negociación incompatible y colusión agravada, tipificada en los artículos 399 y 384 del Código Penal, que habrían cometido las siguientes personas: Yaco Rosas Romero, Luis Renato Sánchez Torino, expresidentes de la Comisión de Evaluación de los sobres número 2 y sobres número 3 del concurso para adjudicar la concesión del gasoducto surperuano, y ex jefe del proyecto en seguridad energética, Gustavo Adolfo Navarro Valdivia. Ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética. María del Rosario Raquel Patiño Marca, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética. Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité Pro Seguridad Energética. Rosa María Soledad Ortiz Ríos, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética. Y Claudia Teresa Jocama Cuae, solo por el delito de colusión agravada en calidad de cómplice. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación,
a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384, concordado con el artículo 386 del Código Penal, concordado con el artículo 386 que habría cometido Alfredo Juan Carlos Dahmer Lira. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de colusión agravada en condición de cómplices, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, que habrían cometido los señores Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Enrique Simoes Barata y Luis Antonio Mameri. 13. Recomendar al Poder Ejecutivo la aplicación de la cláusula anticorrupción contemplada en el contrato de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, firmado el 23 de julio de 2014 con Gasoducto Sur Peruano. 14. Recomendar la conformación de una comisión investigadora del Congreso de la República para que se encargue de investigar la actuación de los funcionarios públicos en las principales etapas de los proyectos Gasoducto Andino del Sur, adjudicado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, y Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, con especial énfasis en la existencia del recurso natural del gas, la determinación del costo del gasoducto, la constitución de las cartas fianza y su ejecución, la viabilidad del proyecto y las alternativas sobre su realización, así como la identificación de las empresas que participaron en ambos proyectos, incluyendo, entre otros aspectos, el pago de Odebrecht Perú por las acciones de la offshore Cusco Pipelines Ltd. Presidente, hemos culminado con la sustentación del proyecto de Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Este proyecto, presidente, es un proyecto que tiene un monto adjudicado de $7.328.654.511. De estos se han ejecutado $1.675.646.834. El Estado peruano sigue pagando por costos que no están suficientemente aclarados. El sur y el resto del país siguen sin tener esa provisión de gas que tanta ilusión despertó. Merece, presidente, que así como en otros proyectos emblemáticos se formalicen y empiecen a trabajar comisiones investigadoras que determinen en toda su magnitud lo que ha ocurrido. Esta comisión, presidente, por todo el compromiso que ha tenido con respecto a los proyectos, que solamente se han analizado 11 de los más de 40 que han ejecutado las brasileñas en el país, ha logrado este avance. No es el fin, al contrario, es el inicio. Que el Perú conozca la verdad, presidente. Vamos a presentar, por último, ahora el proyecto de mejoramiento de riego y generación hidroenergético del Alto Piura. Pido permiso para visualización. Proyecto que beneficiaría al norte del país fue el proyecto Alto Piura, que buscaba el mejoramiento de riego y de generación de hidroenergía para incrementar la producción y productividad agrícola con la irrigación de las sierras del norte. También la generación de energía con la derivación del agua del río Huancabamba. Todas estas ideas eran pensadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El proyecto es ejecutado por el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, PEIHAP, organismo público desconcentrado del Gobierno Regional de Piura, según la Ley 29.142 de Presupuesto Público 2008.
César Treyes, primer presidente regional de Piura durante 2 periodos, del 2003 al 2010. En su gestión se reactivó el proyecto y se inició la ejecución de su componente, construcción de la presa Tronera Sur y del túnel trasandino. Este importante proyecto fue entregado a la empresa brasileña Camargo Correa por 479,5 millones de soles. Durante la ejecución del contrato se suscribieron 12 adendas que aumentaron el valor de la obra en 19,5 millones y se aprobaron 42 valorizaciones de Camargo Correa S.A. La resolución del contrato fue de mutuo acuerdo el 12 de diciembre del 2013 con resolución gerencial general número 092-2013-GRP-PIJAP. Durante la ejecución tuvo diversas anomalías. Se exoneró de la primera etapa del proyecto: construcción de túnel trasvase del río Huancabamba al río Piura y la presa Tronera, desconociendo los informes originales de los Ministerios de Agricultura y Economía y Finanzas. Asimismo, actualizaron el valor referencial del expediente técnico en 3 oportunidades, incrementando su valor inicial en 117 millones de soles, sin un fundamento técnico válido. Mediante Acta 01-2010 PIJAP del 7 de julio de 2010, se acordó que los planos de obra serían entregados por la entidad, desconociendo que todas las consultas realizadas durante el proceso de licitación se había señalado que estos eran obligación del contratista. Y por último, se elaboró un nuevo expediente técnico a cargo del Consorcio Ingenieros Alto Piura para la elaboración de los diseños definitivos para la construcción de la presa Tronera y el sur trasandino, con el PIJAP, el cual contiene firmas falsas. Es así como se produjeron 3 procesos arbitrales, de la cual 2 acabaron en conciliaciones y 1 por liquidación de contrato, con fallo arbitral, pero impugnado ante el Poder Judicial. En el 2015 se firma un nuevo contrato para la ejecución de la obra, que se adjudicó el consorcio Abrainsa Astaldi, constituido por las empresas Obras en Ingeniería S.A. y Astaldi S.P.A., sucursal del Perú, por la suma de 474.196.965 soles, el mismo que se encuentra en plena ejecución. El monto llama la atención, pues se había avanzado el 31% de la ejecución de la obra. Presidente, en este proyecto, como quiera que el video corresponde a lo que se ha informado a la fecha de cierre del informe, cumplo con informar también que en este momento eso está completamente paralizado. Alto Piura no es ni de lejos el sueño para Piura, más bien pareciera ser la pesadilla. Este proyecto se adjudicó con un monto de 479.663.437.22 soles. Se van ejecutando 259.462.587 a la fecha de elaboración del informe. Y Piura sigue sin tener su proyecto. El Congreso de la República, presidente, ya aprobó la moción que otorga la capacidad de investigar a la Comisión de Fiscalización este proyecto. Y creemos que hacen bien. Este proyecto sintetiza casi todas las formas en las cuales el Estado ha sido penetrado por la corrupción. El proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética de Alto Piura fue planteado como uno de los más importantes para la región Piura y para el país, no solo por el monto de inversión y por la cantidad de beneficiarios, sino porque podía constituirse en la base para el crecimiento económico de esta región a través de la agroexportación, actividad que permitiría mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Este proyecto está ubicado en el Valle del Alto Piura, en la parte este de la región Piura, y su área de influencia comprende desde la naciente del río Huancabamba en la laguna Ximbe hasta Tambo Grande. El área de desarrollo alcanzará 3 provincias: Huancabamba, Morropón y Piura. Según lo señalado por el PIJAP,
que es el nombre corto del proyecto. Este consta de 4 componentes. El componente 1 del proyecto Alto Piura consiste en la construcción de obras públicas, el túnel de trasvase y la presa derivadora Tronera Sur. El componente 2 está compuesto por la construcción de la presa Tronera Norte y las centrales hidroeléctricas de Cachapite y de Gramadal. El componente 3, por la construcción del trasvase agua de Mamayaco a la presa de embalse Río Seco y la infraestructura hidráulica para irrigar el Valle Nuevo. Y el cuarto componente, que se denomina Proyecto Agrícola del Valle Tradicional, tiene como finalidad el mejoramiento de riego de 31.000 hectáreas del valle, la rehabilitación, perforación, electrificación y gestión en 540 pozos de las aguas subterráneas para asegurar la extracción de 140 metros cúbicos por año de agua y las estaciones de bombeo para atender una demanda actual de 135 millones de metros cúbicos en los siguientes sectores: Cajalobos, Franco, Pabur, Norperú, Vicús y Ñomala. La presente investigación se centró en el componente 1 por tratarse del único que se encontraba en ejecución. Hallazgos encontrados: exoneración del SNIP, aprobación del expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima, actualización del valor referencial de la obra, firma irregular de la adenda entre el PEIJAP y Camargo Correa S.A. y la elaboración de un nuevo expediente técnico a cargo del consorcio Ingenieros Alto Piura. Primer hallazgo. El 18 de abril del 2005, César Treyes Lara, presidente regional de Piura, solicitó a Alejandro Toledo Manrique, presidente de la República del Perú, la emisión de un decreto supremo exonerando del ciclo del SNIP al proyecto del Alto Piura. En su primera etapa, primer componente, esta exoneración fue denegada por el ministro de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes indicaron, entre otros aspectos, que resultaba indispensable realizar la evaluación técnico-económica de todo el PEIJAP, de tal manera que se garantice la rentabilidad social y la sostenibilidad del uso de los recursos públicos en dichas inversiones. Para ello, es necesario la actualización de los principales estudios sustentatorios, especialmente el del balance hídrico. Sin embargo, en mayo del 2007, ya en el gobierno de Alan García, se consiguió la exoneración de la primera etapa del proyecto, construcción del túnel de trasvase del río Huancabamba al río Piura y la presa Tronera. Por esta razón, se considera que la exoneración del estudio de factibilidad califica como un hecho irregular, porque se desconoció los informes técnicos que recomendaban que el proyecto cumpla con las etapas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Segundo hallazgo, la aprobación del expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima. El 13 de noviembre del 2007 se adjudicó la buena proa al consorcio Montlima-BCHI-Tejepsa para la elaboración del expediente técnico de las obras de trasvase del proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura. El contrato se firmó el 27 de noviembre del 2007. La supervisión de la elaboración del expediente técnico estuvo a cargo del ingeniero César Zabaleta Ponciano. Este supervisor emitió un informe dirigido al señor Juan Carlos Araujo Ñopo, director de Estudios y Proyectos, en el que señaló que se encontraba conforme al el contenido del informe final, es decir, con el expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima-BCHI-Tejepsa. Posteriormente a ello, el expediente técnico es aprobado por la Dirección General de Construcción del Gobierno Regional de Piura. Asimismo, se conformó una comisión técnica con la finalidad específica de revisar y emitir opinión sobre el contenido del expediente técnico del proyecto Alto Piura, la cual remite a César Treyes Lara una opinión consensuada de sus miembros sobre el expediente técnico en materia de revisión. El informe menciona una serie de observaciones al expediente técnico, entre las cuales figura el incumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto al caudal de diseño de la presa de derivación, parámetros de suelo, diseño de cimentación,
cálculos hidráulicos en las obras de derivación, cálculos justificativos del sistema de drenaje, deficiencias en los planos, entre otros. Asimismo, que en la parte correspondiente a las obras de derivación, los diseños no contienen la consistencia necesaria como para ser licitados, recomendando al Gobierno Regional de Piura revisar si el expediente técnico cumplía con lo señalado en los términos de referencia. Sin embargo, César Treyes, pese a dichas observaciones, no dispuso ninguna acción legal contra el consorcio Motlima, ni remitió las observaciones para que el consorcio efectúe la subsanación. Más bien, mediante Resolución Ejecutiva Regional 270-2009, Gobierno Regional de Piura, -PR del 7 de agosto del 2009, delegó al gerente general la facultad de modificar el expediente técnico. Los hechos descritos están siendo investigados por el Ministerio Público en el caso 2308-2012 por los delitos de colusión desleal y omisión de actos funcionales. El caso actualmente se encuentra en investigación preparatoria. Las personas bajo investigación son José Manuel Arévalo Macedo, Víctor Marcelino Boyer Oyola, Juan Carlos Araujo Ñopo, Manuela del Socorro Vigo Rabanal, César Zabaleta Ponciano, César Treyes Lara, Frano Stanley Zampillo Pastén. Segundo hallazgo. En el marco de este hallazgo se han advertido a los siguientes funcionarios involucrados: César Treyes Lara, Víctor Marcelino Boyer Oyola, Fernando Bifi Martín y Manuela Vigo Rabanal. Tercer hallazgo, actualización del valor referencial de la obra. El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral General 215-2008, Gobierno Regional de Piura, -GRI-DGC, del 21 de abril del 2008, con un valor referencial de 372.918.624.62. En mayo del 2009, a pedido de la Gerencia General del PEIJAP, se efectuó una primera actualización del valor referencial de la ejecución de la obra y se aprobaron los términos de referencia para el proceso de licitación de supervisión de la obra. 3 meses después, se encargó al ingeniero César Eduardo Incio Capuñay efectuar una nueva actualización del valor referencial del expediente técnico, pero no solo actualizó el valor referencial de la obra, sino que lo reformuló, incluyendo partidas nuevas sobre la remoción de escombros, sin sustento técnico, sin planos, sin metrados que respalden estos cambios, lo que generó más observaciones al expediente técnico. Su valor referencial aumentó en 12.906.227.44 soles, teniendo como monto final 435.131.522.11 soles. Antes de la primera convocatoria hubo 2 actualizaciones al valor referencial de la licitación internacional para la ejecución de la obra. Luego que esta convocatoria quedara desierta, se volvió a actualizar el valor referencial del expediente técnico, es decir, en menos de 6 meses, contraviniendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Así, se actualiza el valor referencial de la obra por el monto de 490.311.884.36 soles. En otras palabras, se incrementó en 55.180.362.25 soles el valor referencial. Esto es, en un 12.7% más en comparación al monto de la primera licitación. Este hecho también viene siendo investigado por el Ministerio Público en la carpeta fiscal número 2308-2012. En el marco de este hallazgo se han advertido a los siguientes funcionarios involucrados: Humberto Correa Cánova, Alain Alvarado Tabaqui, Carlos Alberto Cuya Sotomayor, Gloria Tatiana Panta Ordinola y Gerardo Novillo González, en sus condiciones de exgerente general, exgerente de planificación y presupuesto, exgerente de infraestructura y gerentes de asesoría legal respectivamente durante los años 2009 y 2010.
Asimismo, existirían indicios de una contravención al artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuarto hallazgo, firma irregular de la adenda entre el PEIJAP y Camargo Correa. Mediante acta 01-2010 PEIJAP del 7 de julio del 2010 se acordó que los planos de obra serían entregados por el PEIJAP, desconociendo que en las consultas realizadas durante el proceso de licitación se señaló que estos eran obligación del contratista, lo cual además fue confirmado por la UNOPS en el informe número 126-2010/GRP-407000-407600. En agosto de 2010, el Consorcio Supervisor Alto Piura presentó su informe de diagnóstico inicial, en el que recomendó la elaboración de los planos de un plazo de 10 meses y modificaciones al pique del túnel de trasvase. Posteriormente, en reuniones efectuadas entre funcionarios del PEIJAP, de la empresa Camargo Correa S.A. y del Consorcio Supervisor Alto Piura, se acordó el pago del adicional de obra a favor de la empresa contratista, a efectos de que se encargara de elaborar los planos de obra y del citado túnel. En virtud a ello, el señor Humberto Correa, en representación del PEIJAP, firmó el 3 de diciembre del 2010 la adenda con José Alves Pereira Neto y Yulimar Saito, representantes de Camargo Correa S.A. Esta adenda tuvo por finalidad la elaboración de los planos aptos para la construcción, pese a que el citado funcionario del PEIJAP no tenía facultades para aprobar adicionales de obra. Así se advierte el interés para favorecer a Camargo Correa a través de la firma de la adenda por el monto de 32.454.022 soles, sin respetar las condiciones de las bases de licitación, en particular las consultas realizadas a UNOPS, ni la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante lo indicado, mediante Resolución Ejecutiva Regional 403-2011, Gobierno Regional de Piura, del 15 de abril del 2011, declaran la nulidad de la resolución mediante la cual se aprobó el adicional de la obra complementaria número 1 y se anula la adenda antes señalada. Cuarto hallazgo. Funcionarios involucrados. Acá tenemos a Teodulo Humberto Correa Cánova, exgerente general del PEIJAP, Carlos Cuya Sotomayor, Yulimar Saito y Pablo Ferradas. Quinto hallazgo, elaboración de un nuevo expediente técnico a cargo del Consorcio Ingenieros Alto Piura. En diciembre del 2011, el Consorcio Ingeniería Alto Piura firmó el contrato para la elaboración de los diseños definitivos para la construcción de la presa Tronera Sur y el túnel trasandino del proyecto, con el PEIJAP. En virtud de dicho contrato, el mencionado consorcio entregó el expediente técnico a la entidad, el mismo que, según ha advertido un medio periodístico, contiene firmas falsas. Así, en abril del 2017, a través de un reportaje presentado en el programa Cuarto Poder, se reveló la presunta existencia de firmas falsas en el expediente técnico, en la elaboración de los diseños definitivos, elaborado por el citado consorcio. Al menos 3 ingenieros negaron haber participado en la elaboración del expediente técnico. Con relación a este expediente, en mayo del 2017, la Procuraduría Pública ad hoc en denuncias, investigaciones y procesos penales presentó a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de turno de Chulucanas una denuncia penal por el delito de falsificación de documentos, al advertir que se habrían falsificado las firmas de los ingenieros que aparecen en el referido expediente. Esta denuncia se efectuó contra el representante del consorcio, José Manuel Hernández Calderón. Liquidación de la ejecución de la obra. Al momento de la resolución del contrato, se había pagado a la empresa Camargo Correa S.A. el monto de 259.462.587.67 soles, de los cuales 98.471.284 soles correspondían a las valorizaciones aprobadas a favor del contratista.
Cabe señalar que no hubo acuerdo sobre el saldo que debía pagar cada una de las partes a razón de la resolución del contrato, por lo que en el 2014 se inició un proceso arbitral entre la empresa Camargo Correa S.A. y el Gobierno Regional de Piura, desconociéndose al cierre de este informe el monto final que se pagará a la empresa Camargo Correa S.A., ya que el arbitraje está judicializado. Al momento de la resolución del contrato, el avance físico de la obra era del 31.15%. Sin embargo, había un avance financiero de 46.05%. Durante la ejecución del contrato firmado entre el Gobierno Regional de Piura a través de PEIJAP y la empresa Constructó Ese Comercio Camargo Correa S.A., se suscribieron 12 adendas que aumentaron el valor de la obra en 19.456.089 soles. Cabe señalar que la primera adenda firmada en la gestión de César Treyes Lara fue anulada por Javier Atkins Lergios, quien el 1 de enero del 2011 asumió el cargo de presidente regional de Piura. Existen 11 adendas suscritas vigentes entre ambas partes que modifican el contrato original, principalmente en su cláusula quinta respecto al valor del contrato. Durante la vigencia del contrato entre la empresa Constructó Comercio Camargo Correa S.A. y el PEIJAP se iniciaron 3 procesos arbitrales con los números 2051-078-2011, 2204-2012-CSL y 2991-2014-CSL. Los 2 primeros procesos arbitrales concluyeron al conciliar el PEIJAP y la empresa Camargo Correa S.A. En esta conciliación se reconoció el pago de 25 millones a favor del contratista. Presidente, el periodo de investigación de la comisión abarcó desde lo ocurrido en el año 2005 hasta el nuevo contrato de ejecución de obras celebrado con Consorcio Obrainsa-Astaldi el año 2015. Este proyecto fue el último que ingresó al grupo de líneas de investigación. Ocurrió ya finalizando el periodo de la comisión. El tiempo de revisión y análisis fue mucho menor en comparación con otras líneas. Adicionalmente a ello, el extenso periodo de tiempo de desarrollo del proyecto, el cambio que ha tenido entre las entidades, la dificultad para obtener información por parte de los organismos internacionales, el hecho de que la comisión no tenga mandato para poder investigar la última etapa, porque ya no corresponde a empresas brasileñas, sino a las empresas del consorcio Obrainsa-Astaldi, y al no ser esta brasileña ni consorciada de estas, ha limitado sensiblemente la posibilidad de realizar un análisis integral. No existen suficientes elementos que permitan inferir la configuración de indicios de irregularidad, y los que se han encontrado, presidente, ya están judicializados tal como se ha descrito en el desarrollo del informe. Ya el Congreso de la República ha aprobado una comisión investigadora en fiscalización. Se les alcanzará a ellos todos los actuados que obran en la comisión y los instamos. Y además realizaremos todo el acompañamiento con la información que nosotros hemos obtenido a fin de que esta comisión alcance por completo y de forma integral la verdad en este proyecto. Finalmente, presidente, todos los proyectos de irrigación tienen algún problema que ha impedido que se conviertan en motores y agentes de desarrollo. Sería bueno, presidente, también investigar qué pasó con la esperanza de desarrollarnos en base al potencial hídrico que puede generar progreso y bienestar para todos los peruanos, en lugar de generar desesperanza por todos los actos de corrupción que se han visto. Cientos de millones de dólares en Alto Piura y no tenemos más que procesos judiciales y hechos que nos causan indignación y tristeza. Presidente, he terminado con la sustentación del informe
que presentó la comisión que presidí. Le agradezco a usted y a todos mis colegas parlamentarios por la atención y el acompañamiento que ha ocurrido durante estos 2 días de exposición. Gracias, presidente.